Bueno, la defensa, cuando nos referimos a la defensa, nos referimos básicamente a lo que las pretensiones, la defensa de las pretensiones del imputado, ¿ya? La víctima más adelante, veremos, tiene otras formas de participación en el proceso, pero la defensa se refiere, como ya dije, a las pretensiones del imputado. Ahora bien, como hemos visto, con el nuevo sistema procesal penal hubieron una serie de cambios, digamos, en todo el concepto de cómo se entendía la participación de cada uno de los sujetos procesales, y como vimos en la clase pasada, el imputado previamente era una persona que estaba en mucha indefensión. Entonces, con el nuevo sistema procesal penal, esto hizo un giro, digamos, y se estableció mandatos constitucionales y legales para asegurar que el imputado pudiese tener una defensa apropiada y correcta durante todo el proceso penal en su contra, ¿ya? Aquí, este cambio de paradigma, este cambio de switch es tan relevante que se estableció en la Constitución, en el artículo 19, número 3, un mandato constitucional en el cual, que lo tengo acá en la diapositiva, podemos ver que hablamos respecto de que toda persona, esto es dentro de todo este artículo más abajo, toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley lo señale, y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, entendido como abogado, si hubiera sido requerida, ¿ya? De igual manera, más adelante se establece que la ley arbitrará los medios para otorgar el asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan proporcionárselos por sí mismos. Esto, como veremos más adelante, nace con la figura de la Defensoría Penal Pública, que es una innovación del nuevo proceso penal, que veremos más adelante sus características principales, ¿ya? Y finalmente, esto es lo más importante o clave, que es que toda persona imputada de un delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno él personalmente la oportunidad que establece la ley. Como vemos, aquí se establece claramente que el imputado tiene un derecho innegable a defenderse en un proceso penal con un abogado, y en el caso de que, por ejemplo, no puede costearse el mismo uno, o no cuenta en el momento de intervenir en el proceso penal con uno, el Estado está obligado a proporcionarle un abogado, a través de, como veremos más adelante, la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Esta es completamente una innovación en el proceso penal, y evidentemente busca satisfacer este problema que había previamente, que el imputado en verdad estaba en pésimas condiciones frente a un juicio en su contra, ¿ya? Ahora bien, como Hola, mencionó el disculpa. Seba en la clase pasada, el imputado, o más bien se promueve muchísimo que el imputado pueda defenderse correctamente, como ya he mencionado, en el proceso penal, y en ese sentido se consideran variadas formas de defensa. En primer lugar, evidentemente, que tiene derecho a intervenir en el procedimiento penal desde que se inicia la persecución. Tiene el derecho a conocer el contenido de la imputación, contradecir las alegaciones, formular sus propias alegaciones o pretensiones en el proceso penal y presentar su propia prueba, más allá de que en el fondo el que tiene que demostrar la carga probatoria es del otro lado. Igual él puede presentar su propia prueba para, en el fondo, intentar defender su posición o su inocencia, según sea el caso. Y ahora la parte en la que nos estamos refiriendo en esta clase en particular, el imputado tiene la opción de autodefenderse y tiene el derecho al defensor técnico. El defensor técnico, entendemos al defensor técnico como un abogado que vendría a ser un especialista en el derecho, y acá el imputado tiene tres posibilidades, que son, en este sentido, en primer lugar, escoger él un defensor de confianza, en este sentido el abogado que él estime pertinente, que desea que lo defienda. Tiene derecho también, en el caso de que no posea un abogado de confianza, digamos, dirigirse a la Defensoría Penal Pública, y en el caso de que no pueda costearse uno, tiene derecho a un defensor penal gratuito o, digamos, gratis, ¿ya? Ahora, yo les preparé, digamos, un video como para introducir, como meternos en el ambiente de la defensa, o vamos a ver una sección de una película. Necesito decir aquí que me ayuden con el tema de si ustedes escuchan el audio o no,
¿ya? Y si se está viendo también la pantalla, ¿ok? Vamos para acá. ¿Se ve la pantalla? Eso tengo la duda aquí. ¿Sí? No, no se ve. Ay, ¿cómo funciona esta cuestión? A ver, voy a dejar de compartir y voy a poner otra de compartir. A ver, dejar de compartir. Y vamos a poner... ya, ahí se ve. Sí. Ya, estupendo. Voy a subirle el volumen porque vimos que la semana pasada también me tienen que decir si se ve, se escucha o no, ¿ya? Si no, para subirle más, por favor. Ya, esta película es de un caso real de Estados Unidos, de un asesino serial, ¿ya? Si quieren ver la película, altamente recomendada. ¿Lo escuchan? Sí. Buenísimo. Sí. Gracias, Christopher. It's the right thing to do, Dad. I understand there is a matter you'd like to present to the court. Your Honor, never have I encountered a man so dedicated and brazen in coercing his own client into admitting guilt. It makes me wonder if he has the stamina or basic mental acuity to roll up his sleeves and do the hard work. I will not accept my so-called attorney's advice that I plead guilty to save my own life. I am, in fact, not guilty, and I demand the discharge of my roundly inept counsel, as is my right under Ferretta versus California. Your Honor, I would like to resign as counsel. Counselor's first words I can agree to. Fuck you. Counselors, muzzle yourselves. I'll consider the motion granted. How's this for motion? From the beginning of the trial, accused murderer Theodore Bundy has demanded that he be allowed to take an active part in his own defense. Now, with only a few days left, the former law student announced he intended to take over as chief counsel. Ya. Ahora vamos de nuevo a esta de aquí. Listo. Ya. Bueno, esta película, como vemos, se refería, era una discusión básicamente de un imputado, claro, en el sistema procesal penal de Estados Unidos, en el cual finalmente él se queda sin abogado y decide asumir él mismo su propia defensa, ¿ya? Como podremos ver, justamente en Chile existe también esta posibilidad de que uno pueda defenderse a sí mismo, ¿ya? Ahora bien, la autodefensa técnica, como se llama, es una posibilidad, pero está altamente limitada. Ya no es como en la película, que básicamente él decidió ser su abogado y se lo aceptaron, ¿ya? Que la limitación es que el juez de garantía, que es el que va a revisar esta solicitud en el caso de que esta persona, el imputado, postule o pretenda defenderse a sí mismo, debe ser evaluado de tal manera de determinar por parte del juez si es que esta decisión que le está tomando perjudica o no su defensa, ¿ya? Porque, como hemos señalado, en el nuevo sistema procesal penal es súper importante que el imputado tenga una buena defensa, y si en el caso de que él quiera cometer como una locura, no sé, y una persona cualquiera quiera defenderse, el juez de garantía quizás va a estimar que si toma esa decisión, en verdad su defensa se va a ver perjudicada y no va a poder defender correctamente sus derechos. Y en ese caso, el juez de garantía, a pesar de que es una opción, rechazaría esta posibilidad, ¿ya? Ahora bien, la doctrina ha definido cuándo entendemos que se perjudica la defensa con esta decisión que estaría tomando el imputado de una autodefensa técnica, ¿ya? En primer lugar, se ha señalado que es cuando las condiciones intelectuales y psíquicas del imputado hagan presumir que no sabrá hacer valer sus derechos, ¿ya? En este sentido, podríamos estimar que quizás hay una persona, no sé, un común y corriente, un estudiante común y corriente que decide serlo, y quizás no posee los conocimientos necesarios
para, digamos, no posee los conocimientos necesarios de cómo es el proceso penal, por ejemplo, de cuáles son sus derechos, de cuáles son cada una de las instancias, porque simplemente es una persona común y corriente, ¿ya? Y probablemente, en el caso de que se defendiera a sí mismo, no podría tener una defensa apropiada. Y en ese caso, el juez de garantía eliminaría la posibilidad de que se autodefendiera y promovería la designación de un abogado de confianza o, en su caso, un defensor penal público, ¿ya? Y finalmente, solo para que lo tengan presente, que es el manual de cabecera con el cual estamos estudiando, Horvitz y López señalan que se entiende que una persona puede defenderse a sí mismo, como ya lo señalé, cuando conoce adecuadamente sus derechos y sabe hacerlos valer en el procedimiento, ¿ya? Quizás si alguno de ustedes decidiera tomar esta opción, que igual no la recomendaría mucho, en una de estas quizás el tribunal estimaría que podrían defenderse ustedes solos porque quizás, como son estudiantes de Derecho, podrían conocer sus derechos y el procedimiento, pero yo creo en todo caso después de procesar 5, después de que conozcan el proceso penal, ¿ya? Superada esta etapa de la autodefensa viene la defensa técnica propiamente tal, ¿ya? Aquí me salté un tema, que es básicamente lo que ya les comenté, ¿ya? Viene el defensor propiamente tal, ¿ya? Aquí es súper importante tener claro que la ley establece que el defensor tiene el derecho de tener un abogado defensor desde la primera actuación en el procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia. De la completa ejecución de la sentencia nos referimos no solamente al momento propio de la dictación de la sentencia, sino cuando esta, valga la redundancia, es ejecutada hasta el punto, por ejemplo, si tuviera una pena privativa de la libertad, hasta que esta se empezase a ejecutar. Ya en el fondo pasado ya el final del juicio oral propiamente tal, ¿ya? Ahora bien, si no posee a un abogado, que digamos, es muy común que ocurra, el juez procede a hacerlo en los términos que establece la ley, que es básicamente designar a un abogado de la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Aquí también se señala que la designación también debe realizarse antes de la primera audiencia, pero en mi opinión personal, y como veremos más adelante, existe una colisión de normas que a mi criterio hace mejor entender que es necesario la designación del defensor desde la primera actuación, ¿ya? Distinto de la primera audiencia. Ahora bien, si el imputado, por ejemplo, se encontrara privado de libertad, cualquier persona puede proponer para él un abogado defensor, o él mismo también podría solicitar uno, ¿ya? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, en este caso? Yo, digamos, en mi experiencia personal, pude participar de la designación de los defensores penales públicos en los controles de previo a los controles de detención, ¿ya? Y en este caso, lo que ocurría es que estaban las personas, digamos, detenidas, ¿cierto? Previo al control de detención, y pasaban a una sección de la Defensoría Penal Pública. No sé si ustedes ubican que la Defensoría Penal Pública se encuentra en el Centro de Justicia, donde están los tribunales penales, los de garantía y los de juicio oral. Y ahí mismo el defensor, que era, digamos, el que estaba dentro de la nómina, como aquí mismo se señala en la diapositiva, el defensor que le tocaba ese día se entrevistaba personalmente con el imputado, muy brevemente, muy brevemente, y en el fondo ahí le pregunta, tenía una conversación que era muy importante, que finalmente esta persona que se encontraba detenida aceptase que el defensor penal público fuese su defensor, su abogado, ¿ya? En este sentido, a pesar de que él estuviera, digamos, en principio como privado de libertad, eso no obstaba el que él tuviera su derecho a que se le designara al defensor, ¿ya? Como bien señalé, esto es básicamente cuando hay en la Defensoría Penal Pública hay un listado que se establece por la Defensoría Regional, y ahí se designa al que va, digamos, correspondiendo por el turno, etcétera, ¿ya? Ellos están disponibles en la Defensoría y se entrevistan con los imputados, etcétera. Ahora bien, una vez que es designado el abogado de esta manera, es decir, a través de la Defensoría Penal Pública, se entiende por el solo Ministerio de la Ley que tiene el patrocinio y el poder suficiente para actuar en favor del imputado, ¿ya? En este sentido, no es necesario, como en el proceso civil, acompañar algún tipo de escrito, demanda, etcétera, en el cual a mí me otorguen patrocinio y poder, ¿ya? Es una distinción
Y de igual manera es importante recalcar que también por el solo Ministerio de la Ley se entiende que tiene las facultades de ambos incisos del artículo 7. Recordemos que en el proceso civil las facultades del segundo inciso no se entendían automáticamente, digamos, sino que había que de forma explícita decirlo. Bueno, en este caso no es así, ¿ya? Ahora bien, si en el caso de que a una persona no le gustase su defensor penal público, puede modificarlo, ¿ya? Pero tiene que haber motivo plausible. En el fondo no puede ser solamente, perdón el coloqué, no solo porque sea regodión, ¿ya? Tiene que tener un motivo que lo acredite de que en el fondo, ¿por qué no se siente satisfecho con la defensa que le está otorgando el defensor, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de que hubiera un control de detención, se le designó un defensor penal público solo para la audiencia de control de detención, y después el imputado desea designar otro abogado de su confianza, otro defensor de su confianza, puede hacerlo. Finalmente aquí lo que está ocurriendo es que el Estado está cumpliendo su deber constitucional de proporcionar un abogado a un imputado, ¿ya? Pero esto no obsta a que él después pueda designar el suyo propio, ¿ya? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? No sé si por acá en el chat han puesto, no sé. Aquí, creo que hay cosas en el chat. Ah, ya. Sí, todo bien. Buenísimo. Ya. Sigamos. Ya. Ahora, esta es la colisión de normas a la cual yo me refería previamente, que es básicamente desde qué momento rige este mandato legal, esta obligación legal o constitucional del Estado de proporcionar un defensor. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a dos normas que se encuentran en el Código Procesal Penal, que son el artículo 8 y el artículo 102, ¿ya? El artículo 8 señala, como bien dije, que el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Y el artículo 102 dice que la designación del defensor debe tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado, ¿ya? Esto en principio puede sonar como que no, que está todo bien, que no hay conflicto, porque muchas veces sucede que la primera actuación en el procedimiento del imputado coincide con la primera audiencia, como vendría a ser el ejemplo que les di recién de la audiencia de control de detención, que coincide con la audiencia porque en el fondo es detenido porque en teoría está cometiendo un delito en flagrancia, es detenido, pasa control de detención, etc. Entonces sería su primera audiencia, la de control de detención y de formalización. Todo bien, no habría problema. Pero el problema es cuando estas dos, la primera actuación y la primera audiencia, no coinciden, ¿ya? Que suele suceder mucho, que vendría a ser, por ejemplo, en el caso de que se le denuncia a una persona, por ejemplo, y empieza una investigación en su contra, y por el momento quizás todavía no había una audiencia ante un tribunal, ¿ya? En este caso se ha entendido la doctrina que la solución más apropiada es la de entender la de la primera actuación del procedimiento, ¿ya? Recordemos que la primera actuación en el procedimiento puede ser, digamos, es cualquier diligencia, gestión, sea de investigación, sea de carácter cautelar, o de cualquier otra especie que se realizase por un tribunal, o por el Ministerio Público, o por la policía, ¿ya? Por eso el concepto de primera actuación es más amplio, ¿ya? Y en este sentido, por eso se toma esta interpretación desde cuándo desde cuándo es la obligación del Estado de proporcionar un defensor, porque se entiende que desde ahí el imputado podría, digamos, ver vulnerados sus derechos, y desde ese momento es necesario que él pueda hacer valer sus pretensiones, ¿ya? ¿Se entendió esta parte? Sí. Ya, buenísimo. Ya. Ahora vamos a hablar de los derechos y facultades que tiene el defensor, ¿ya? En particular, en primer lugar, hay que decir que el defensor, la idea es que durante todo el proceso penal actúe en verdad como un consejero y un asesor técnico del imputado, ya más allá de que obviamente comparece en las audiencias en las que el imputado es citado. También es necesario que se establezca o en el ideal, que se establezca algún tipo de relación que permita que
que el imputado pueda conocer todas sus opciones, que él pueda consultar todas las dudas que pueda tener en relación al procedimiento, porque finalmente es el defensor el que posee el conocimiento técnico del derecho y no el imputado, ¿ya? Esto es súper importante, nuevamente dentro de esta idea global que hay en el nuevo proceso penal, que es de que el imputado tiene que no estar en la indefensión como se encontraba en el sistema anterior, ¿ya? Dicho esto, el defensor puede finalmente ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, excepto aquellas que en el fondo estuvieran reservadas exclusivamente a él. ¿Cuál sería, por ejemplo, una actuación que estaría únicamente reservada al imputado y que no podría, según lo que hemos visto, hacer el defensor? En general, usando todas las clases. ¿No se les ocurre? Hemos hablado que siento que el imputado tiene derecho a defenderse durante todo el procedimiento, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre que podría hacer el defensor, o sea, el imputado? Si hablamos de que puede defenderse durante todo el procedimiento. Declararse culpable. Eso no suena muy buena defensa, Benninson, pero va por ahí, que es que en el fondo, claro, puede declarar durante el procedimiento lo que él estime pertinente, ¿ya? En el fondo, el imputado, el defensor no puede declarar haciendo las veces de imputado, ¿se entiende? La declaración del imputado es un derecho, digamos, personal, reservado exclusivamente a esta persona, que vendría quizás a hacer una diferencia con el proceso civil, ¿cierto? Que si un mandatario judicial tenía las facultades, podía realizar la prueba confesional, ¿cierto?, a nombre de su representado, ¿cierto? Aquí no ocurre lo mismo. Aquí, por ejemplo, aquí el imputado, solo él puede declarar, y no el defensor. Esta vendría a ser, digamos, una de las actuaciones exclusivas del imputado, y que no podría ser el defensor. Ahora bien, más allá de que exista la posibilidad de que hayan situaciones en las que puedan actuar, digamos, separados, la idea es que ellos actúen normalmente juntos, ya en el fondo, que actúen alineados y que además participen de forma conjunta en las instancias procesales en las cuales sea requerida su intervención, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales, digamos, en los cuales el imputado, digamos, puede no comparecer o puede no actuar y en el fondo el defensor puede actuar solo, ¿ya? En el fondo comparecer en la audiencia, etcétera, sin el imputado, y se permite, pero no es el espíritu de la ley, ¿ya? Como bien podremos ver, no creo que no lo coloque aquí, pero por ejemplo, hay actuaciones judiciales, hay audiencias en las cuales si el imputado no comparece, se declara la nulidad de la audiencia, ¿ya? En ese sentido, dentro de este espíritu, que más allá de que puedan actuar por separado, al tener el defensor todas las facultades, casi todas las facultades del imputado, no es la idea, ¿ya? Algunas de las audiencias en las cuales, si el imputado no asiste, son nulas, por ejemplo, son la audiencia en las cuales se discuta la suspensión condicional del procedimiento, la audiencia de preparación de juicio oral y la audiencia de juicio oral. Si el imputado no asiste a estas audiencias, las audiencias serían nulas y deberían repetirse, y en ese sentido nos encontramos nuevamente normas que fomentan la idea de que ambos actúen conjuntamente y no esté el defensor solo en las audiencias, ¿ya? Ahora bien, existe la posibilidad obviamente de que se produzca una renuncia de la defensa o un abandono también de la misma. En primer lugar, hablando de la renuncia, digamos, el defensor, estamos hablando de un defensor privado, porque en la Defensoría Penal Pública no está permitido, digamos, renunciar una vez que se les ha asignado un imputado, ya a menos que el otro designe un abogado de confianza, ¿ya? Si el abogado privado, el defensor privado decide, digamos, renunciar a su defensa, esto no libera a que el abogado se despreocupe totalmente de su cliente, digamos, ¿ya? El abogado, a pesar de que ya no quiera seguir trabajando con él, tiene que preocuparse de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que fueran necesarios para impedir que la indefensión del imputado. En este sentido,
probablemente va a tener que seguir actuando hasta que sea designado otro, porque en el caso de que no haya nadie, probablemente puede generarse indefensión al imputado, que no es lo que busca el sistema finalmente. Ahora bien, como si se produce una renuncia del defensor, el tribunal puede designar igual de oficio un defensor penal público, ¿ya? Dentro de toda esta idea de que nunca el diputado se quede sin defensor, pero como bien dije, puede designar después el imputado uno que sea de su confianza, ¿ya? Ahora bien, si se produce este caso en el cual el imputado quedó sin abogado y se designó un defensor penal público, pero el imputado después quiere uno personal, mientras dure este cuestionamiento interno de cuál va a ser el abogado, el defensor privado que va a designar el imputado, el defensor penal público designado por el tribunal va a seguir actuando, va a seguir haciendo las diligencias, y una vez que se informe al tribunal cuál va a ser el defensor de confianza, es cuando el defensor penal público designado de oficio va a dejar sus funciones. En este sentido, como bien señalé y lo reafirmo, se promueve que el imputado siempre tenga un defensor, ¿ya? Ahora bien, en el caso de que existan, digamos, puede ocurrir que, por ejemplo, un defensor no llegue a una audiencia y se entienda que abandonó la defensa de su imputado, ¿ya? Y en principio esto en principio esto tiene una solución que es bastante obvia si lo concordamos con todo lo que ya he dicho previamente, que es que en el caso de que la presencia del defensor sea necesaria como requisito de validez durante la audiencia misma, o en general, en todo caso, la presencia del defensor es generalmente necesaria como validez necesaria como requisito de validez para la realización de las mismas, ¿ya? Porque en el fondo no sería un sinsentido que el imputado pueda comparecer por sí solo y quede en indefensión, ¿ya? Es súper importante que el defensor siempre esté. Ya finalmente se permite, por ejemplo, que salga de una audiencia, no sé, para ir al baño, etcétera, pero no que no esté, ¿ya? Pero en el caso que haya un abandono en la defensa, como sería el caso de que un defensor simplemente no llegue a una audiencia, el tribunal lo que va a hacer es que va a designar él de forma urgente un defensor penal público de oficio, ¿ya? Y aquí, en este caso, se va a suspender la audiencia por un plazo prudente, únicamente para que el defensor penal público pueda interiorizarse con el caso, ¿ya? Porque obviamente, dependiendo de cuánto haya avanzado el procedimiento o no, puede darse que hayan pasado muchísimas cosas, y si un defensor penal público, cualquier defensor, llega y toma un caso, probablemente no va a poder dar una defensa de calidad o apropiada, como debiese ser en el caso de que hubiese podido estudiar la causa. No obstante lo anterior, desde mi experiencia personal, creo que de repente esto quedan muchas palabras bonitas, porque finalmente cuando, por ejemplo, es designado un defensor penal público previo a una audiencia de control de detención, el defensor habla en verdad muy poco con el imputado, se interioriza muy poco con él, entonces tampoco creo que estas son, digamos, son manifestaciones o declaraciones de buenas intenciones que no sé si se ejecutan tanto en la práctica, ¿ya? ¿Profe? Dime. Ay, me da mucha vergüenza cuando me dicen profe, perdón. Solo para saber ese problema en el fondo de que los defensores no, como que no se interiorizan mucho en el caso, etcétera, y también como que lo señaló al momento que se designa el defensor de la Defensoría Penal Pública, se da por un problema objetivo así como del tiempo que tienen, o porque lamentablemente los defensores no tienen la intención correcta de realizar como su labor. Mira, yo honestamente valoro muchísimo el trabajo que hace la Defensoría Penal Pública, pero lamentablemente el sistema penal está colapsado, ¿ya? Y esto tiene como consecuencia que cuando llega un defensor a una audiencia o sea, en el fondo, a esta entrevista previa a la audiencia de control de detención, tenga muchísimas personas detenidas a las cuales tiene que entrevistar, ¿ya? Entre la suma entre que traen a los detenidos desde el lugar donde se encontraban detenidos a la defensoría,
y los controles de detención, que son a las 11, los defensores en verdad no tienen mucho tiempo para interiorizarse de las causas, en verdad es cosa de minutos, yo diría máximo, yo nunca vi una entrevista que durara más de 5 minutos, ya, para que se hagan una idea. Nada. Y yo creo que es netamente porque el sistema está colapsado y no hay suficientes defensores versus cantidad de detenidos o personas que necesitan la asistencia de la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Gracias. Pero yo creo que es eso. Es una falla, eso sí, del sistema, evidentemente. ¿Alguna otra pregunta aprovechando esta pausa? No sé quién fue el que preguntó, no me salió la carita, eso sí. ¿Ninguna otra duda? Ya, perfecto. Ahora bien, lo bueno, algo que encuentro muy bueno yo, sí, el sistema no lo he visto eso sí nunca, pero el hecho de que un defensor abandone la defensa no le sale gratis, ¿ya? En el fondo, el defensor que dejó solo a su imputado va a recibir una sanción, ¿ya? Que puede ir de la suspensión del ejercicio, es la que corresponde a la suspensión del ejercicio de la profesión, hasta por 2 meses, ¿ya? En este sentido, igual se refiere únicamente cuando la ausencia o el abandono es injustificado, ¿ya? La falta de comparecencia o el abandono es injustificado, y el tribunal, digamos, de todas maneras igual puede escuchar al afectado y él igual puede rendir pruebas si es que lo estimase conveniente, como para demostrar el por qué su ausencia o su abandono no fue injustificado, ¿ya? Y de esta manera evitar esta sanción que establece el sistema para el caso en que no deje abandonado a su imputado, ¿ya? Lo personal encuentro que es una muy buena sanción, porque finalmente le da seriedad al trabajo de estar defendiendo a una persona que está imputada de un delito, que digamos, a mi juicio personal es dentro de los procedimientos judiciales más importantes que existen en nuestro sistema, ¿ya? No es que me guste mucho penal a mí. Ya. También puede darse en un proceso penal que justamente lo comentó el Seba la clase pasada, que es el tema cuando hay más de un imputado, ¿cierto? Por el mismo hecho. Y en este caso puede darse la situación de que un defensor defienda a todos estos imputados en un mismo proceso. Ya es posible, pero obviamente con restricciones, como hemos visto a lo largo de toda esta clase, siempre se promueve, ¿cierto?, que el imputado no esté indefenso durante el proceso penal, ¿ya? Para mí esto en verdad es súper importante. Y puede ocurrir que la defensa de varios imputados por un mismo defensor pueda traer como consecuencia negativa que alguno de los imputados pueda tener una peor defensa. ¿Por qué? Porque puede ser que las pretensiones de cada uno, las alegaciones, las defensas de cada uno puedan ser incompatibles, ¿ya? Y finalmente, frente a esta situación, si nos encontramos frente a defensas incompatibles, tampoco es la idea como de que el defensor esté remando para distintos lados, ¿ya? La idea es que le entregue apropiada defensa a cada uno, ¿ya? En este caso, si el tribunal advierte que habiéndose designado un defensor para varios imputados y revisado el caso, ve que podrían haber incompatibilidades en la defensa, les otorga un plazo a los imputados para que lo resuelvan, digamos, las incompatibilidades que pudieran haber, o designen otros defensores, o se les proporcione otros defensores, en caso de que lo requieran, ¿ya? Esto todo para tener una mejor defensa para cada uno de los imputados, ¿ya? Ahora bien, no obstante lo anterior, si vencido el plazo, el tribunal revisa la situación de nuevo, los imputados dijeron que en verdad querían seguir con el mismo defensor todos juntos, y el tribunal ve y dice, ve y determina que sigue esta situación de incompatibilidad, va a determinar va a ver, digamos, los imputados va a determinar cuáles se encuentran en una situación de indefensión frente a esta defensa múltiple, y los va a nombrar sin defensor, y les va a proceder a efectuar el nombramiento de un defensor penal público, ¿ya? En el fondo, más allá de que los imputados hayan llegado a un acuerdo de que si iban a seguir todos con el mismo defensor, si el tribunal estima que las defensas son incompatibles, y aunque ellos no quieran, igual les va a designar un defensor penal público.
porque en el fondo está respetando el mandato constitucional que determina que siempre tienen que preocuparse por una correcta defensa de los intereses del imputado, ¿ya? Ahora bien, de lo que hemos hablado bastante en esta clase, solo para aclarar, esta clase solo va a ser el primer bloque, ¿ya? Para que sepan que después van a quedar liberados. Bueno, lo que hablamos todo el rato, la defensa penal pública, que es una innovación del nuevo sistema procesal penal, ¿ya? ¿Por qué hablamos de una innovación? Y como bien debemos tener todo súper claro, el antiguo sistema de procedimiento penal era pésimo, pésimo en muchísimos sentidos, ¿cierto? Para la víctima, para el imputado, para un montón de intervinientes, ¿ya? Y yo creo que y el por qué se le da tanto énfasis con este cambio, o sea, por qué se le da tanto énfasis a la defensa del imputado con el nuevo proceso penal, porque antes el imputado solo tenía la posibilidad de defenderse con una corporación de asistencia judicial, con las clínicas jurídicas, con las instituciones de caridad y con los abogados de turno. Los abogados de turno son, si no me equivoco, creo que son 2, pero en el fondo principalmente era con la CAJ y clínicas jurídicas, ¿ya? Esto suena, a mi criterio, bastante grave, porque finalmente la defensa de una persona que estaba imputada de un delito estaba entregada a estudiantes de derecho, ¿ya? Que podemos tener muchas ganas, o podíamos tener muchas ganas de hacerlo bien, pero en verdad no tenemos todo el conocimiento, ni la expertise, ni la experiencia para defender correctamente a un imputado, que en ese momento tenía otro nombre, que se llamaba reo. Entonces, en verdad había una indefensión tremenda del imputado en el sistema antiguo, ¿ya? O básicamente para las personas que no podían costearse un defensor privado, porque obviamente el que se podía costear un defensor privado no tenía ningún problema. Pero la gente que no podía tenía que recurrir a simples estudiantes de derecho. Y eso evidentemente generaba una desigualdad tremenda y muchos problemas que vinieron a ser superados o intentar ser superados con el nuevo proceso penal. Alguien mandó un chat. El Benninson. Ahí el profesor Andy me comentó que iba a informar, si no me equivoco, hoy, cómo iban a hacer el tema de las evaluaciones, ¿ya? Sí, perdón, solo para comentar al respecto. Efectivamente decidimos que dadas las situaciones, las pocas clases que llevamos y que en el fondo el sistema está funcionando bien, preferimos seguir por ahora solo con las clases, de modo que olvídense de la primera evaluación. Según cómo se desarrolle el semestre, será si finalmente esa evaluación la sumaremos al examen y a la prueba parcialmente, o haremos algún tipo de evaluación distinta, pero la idea es favorecer la enseñanza en el fondo y los nuevos mecanismos que estamos tratando de implementar por estas enseñanzas vía Zoom. Así que al menos en este primer segmento de pruebas no va a haber pruebas, sobre todo como les decíamos, por la poca cantidad de clases. Estamos felices de que en el fondo puedan concentrarse y que en general la asistencia es buena, así que cualquier novedad las vamos a ir contando, pero la decisión fue que esta primera prueba al menos no va a existir en el sentido tradicional. Dicho eso, te dejo si quieres para que sigas con la clase, Nacha. Gracias. Ya, bueno, espero que estas sean buenas noticias para ustedes y les dé un poquito de tranquilidad a todas las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos. Así que eso, no habría primera evaluación. ¿Ya? Bueno, entonces ya vimos, estábamos en que la defensa, en el sistema procesal antiguo no había defensa real para los imputados, ¿ya? Ay, me confundo con... Ahí está. Dale clic. Ahí está. Entonces se crea en el nuevo proceso penal la defensa penal pública, que es que todos tienen derecho, busca promover que todos tengan derecho a que un abogado los defienda, ¿ya? Finalmente nos encontramos con la Defensoría Penal Pública, que está regulada en la Ley 19.718. Les sugiero que la revisen, porque tiene muchos detalles en cuanto a la organización de ella, pero que en el fondo no vamos a profundizar en exceso en esta clase, ¿ya? Pero nos encontramos frente a una organización, digamos, de personas, que busca dar asistencia letrada, en fondo asistencia de abogados, a el imputado en un proceso penal que se esté llevando en su contra, ¿ya? En el caso en que él no cuente con su propio defensor de confianza, ¿ya? Como bien dijimos, esto viene a satisfacer la obligación constitucional que pesa sobre el Estado de proporcionar defensoría penal gratis y pública a los imputados, ¿ya?
Ahora bien, podríamos decir que la Defensoría Penal se divide en dos tipos de servicios que presta, que vendría a ser en primer lugar Uy, se me cayó. En el caso en que una persona no tiene, digamos, medios económicos para requerir o para costearse un abogado, y ahí nos encontramos frente a la defensa penal gratuita, en ese sentido se le entrega el servicio o la defensa jurídica sin costo alguno, y o en el caso de que finalmente una persona simplemente no tenga un abogado de confianza, aunque tenga los medios, también puede recurrir a la defensa penal pública, pero en este caso es pública, pero no es gratuita, ¿ya? Porque la Defensoría igual hace un estudio, digamos, de la persona, de la situación socioeconómica de la persona, en caso de que requiera de su intervención, y si determina que finalmente podría costearse, sí le va a cobrar, ¿ya? Igual en el caso en que en verdad es una persona que no tiene un abogado de confianza, no crean que a una persona humilde le van a cobrar, ¿ya? Es simplemente si quiere recurrir a los abogados de la Defensoría, que los abogados defensores en verdad son súper buenos y son súper bien valorados a nivel de los tribunales, ¿ya? Eso se lo digo yo de lo que conversaba con los fiscales cuando hice la práctica en la fiscalía, ¿ya? Bueno, entonces nos encontramos dentro de las ideas fuerza de la Defensoría Penal Pública. Creo que la idea fuerza principal es el lema que tiene la Defensoría, que es: sin defensa no hay justicia, ¿ya? Porque finalmente lo que promueve es que todas las personas que son imputadas de un delito, sin distinción alguna, puedan recibir la asistencia de un abogado para defender sus intereses y defenderse de un proceso penal, ¿ya? Finalmente, si no hubiera una contraparte a la fiscalía, no habría justicia, porque sería en el fondo una institución grande contra una pequeña persona, y sería una situación desigual, ¿ya? Y entonces nos encontramos que entrega defensa, como bien dije, a través de un abogado a los imputados de un crimen, de un simple delito, de una falta, cuando se encuentran en un proceso penal ante un juez de garantía, o ante un tribunal de juicio oral en lo penal, o incluso también en la corte, por ejemplo, cuando hubiera, digamos, algún tipo de recurso que tuviese que ser visto por ella, ¿ya? Y solamente en el caso, por ejemplo, solamente en el caso cuando no pueda pagárselo, o cuando también no cuente con un abogado de confianza, ¿ya? Finalmente, como bien dije, viene a asegurar que todo imputado o acusado tenga la asistencia de un abogado ante el Ministerio Público y ante los tribunales, ¿ya? Porque hay que entender que el imputado en un proceso penal no solamente se limita su participación al proceso penal en sí, ¿ya? Muchas veces es citado por la Fiscalía y tiene que participar de diligencias o gestiones, y la idea es que en esas diligencias o gestiones esté el defensor, que de tal manera que le brinde una asesoría y una defensa apropiada, y no se encuentre en una situación de indefensión que pudiera disminuir su defensa, sus posibilidades de defenderse, ¿ya? Entonces aquí nos encontramos con un servicio público descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente. En este sentido, la Defensoría Penal Pública, digamos, depende del Ejecutivo, pero tiene personalidad jurídica propia, ¿ya? Y patrimonio propio. Como bien señalé, depende del Ministerio de Justicia y tiene su domicilio en Santiago, ¿ya? Aunque tenga su domicilio en Santiago, digamos, esto es como para efectos jurídicos, como bien hemos dicho, pero no es que solo hayan defensorías penales solo en Santiago, hay defensorías penales públicas digamos, a lo largo de todo Chile, ¿ya? Ya, respecto a la organización que tiene la Defensoría Penal, en primer lugar es dirigida, lo que está más arriba es la Defensoría Nacional, que tiene su defensor nacional. Después a su vez nos encontramos con las defensorías regionales, ¿ya? Que son las que vendrían a estar, valga la redundancia, en cada región, ¿ya? Y que tienen a sus propios, también defensor regional jefe, digamos. Y después llegamos a las defensorías locales en cada, digamos, ciudad en donde se encuentra, ¿ya? Ahora, para ingresar a la Defensoría Penal Pública, uno tiene que participar, en primer lugar, tiene que realizar una habilitación, ¿ya? Que es una prueba que hace la Defensoría para, digamos, medir tus conocimientos y de esta manera determinar que tú tienes un mínimo suficiente para siquiera en principio poder postular a la Defensoría, ¿ya?
para postular a la defensoría, uno tiene que participar por un concurso público, y ahí es donde es son seleccionados los defensores o que van a participar de la defensoría propiamente tal. ¿Ya? Ahora bien, más allá de que existe el concurso público para ingresar a nuevos defensores, evidentemente este es un proceso súper lento y burocrático, y como bien señaló su compañero, que no puede ver cuál era la persona que hizo la pregunta, nos encontramos frente a una saturación del sistema, ¿ya? Entonces, los defensores que ingresaron formalmente a la Defensoría Penal Pública no dan abasto, ¿ya? Y frente a esta situación, la Defensoría Penal ha establecido un sistema de licitaciones, ¿ok? En el cual permite que abogados y personas jurídicas son, digamos, contratadas a través de esta licitación, y empiezan a prestar los servicios de la Defensoría Penal Pública, pero sin ser parte de ella propiamente, sin ser parte de la Defensoría Penal Pública propiamente tal, ¿ya? Finalmente, esta necesidad de licitación, que son estos abogados que aparecen aquí, abogados y personas jurídicas con quienes se conviene la prestación del servicio, vienen a intentar complementar e intentar reparar este problema de la saturación del sistema, ¿ya? Para que haya más defensores disponibles para los imputados que no pueden costearse, ¿ya? Y otros organismos que participan son el Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública y el Comité de Adjudicaciones Regionales, que se refieren básicamente a la gestión de las licitaciones, ¿ya? Y esa es la organización de la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Creo que, sí, con esto ya iríamos terminando la clase, pero solo para hacer una introducción a lo que viene, la clase que sigue, vamos a empezar a ver nos quedan dos, pero otro sujeto procesal que también es una innovación del sistema, que es la víctima, ¿ya? Puede parecer un poco obvio, pero la víctima, miren, voy a poner aquí la que haya preparado. La víctima, en el antiguo sistema procesal penal, no tenía mayor participación en el proceso, no tenía derecho a ser oída ni nada, y ahora en el nuevo proceso penal, la víctima sí tiene derechos y sí tiene participación, incluso es un sujeto procesal de la misma, no es solo un interviniente. Ahí me está vibrando acá. Uy, se quedó pegado. ¿Alguien hizo una pregunta? O no sé me ve raro. Ya filo. Ya, bueno, y el tema es que, como veremos más adelante, ahora sí la víctima tiene una participación real y que va más allá del hecho de que pueda participar en el proceso penal como querellante. Ya una víctima puede participar sin presentar, digamos, la querella, que es, en palabras muy burdas, la demanda que hace la víctima en el proceso penal para defender sus intereses. ¿Ya? Ahora, como modo de cierre, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda de la defensa, si hablé algo muy rápido en algún momento, para que en el fondo esto es un buen momento para que me hagan las preguntas. Yo tengo una pregunta. Dime. En un momento en que estabas como mostrando las diapos, dijiste que había como un lema de la Defensoría Penal Pública que estaba como escrito al lado. Sí. ¿Quieres volver allá? ¿Cuál? Sí, por favor. Sin defensa no hay justicia. Sin defensa no hay justicia, mira, ahí está. Era eso, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Solo para volver a contestar el punto que lo plantean en el chat sobre si no hay evaluación ahora, ¿se sumará ese porcentaje a la segunda evaluación o al examen? La respuesta no está clara. Son precisamente las cosas que van a depender de cómo sigue probablemente el semestre, pero la idea en todo caso sería que se sumen a las dos, cosa de mantener un poco los porcentajes, sin hacer por una parte que la segunda evaluación termine siendo más importante que el examen, pero tampoco que el examen concentre eventualmente todo. Pero de nuevo, vamos viéndolo juntos a medida que avance el semestre y buscaremos el mejor mecanismo. Además que la idea puede ser buscar mecanismos alternativos también de otros tipos de evaluaciones en lugar de una prueba formal más solemne. Así que, por ahora, como les decíamos, la indicación es que no hay primera prueba y cualquier cosa lo iremos conversando en las clases siguientes.
¿Alguna otra duda? Yo tengo otra pregunta. Dale, Catalina, no te preocupes. Vamos a ver en mayor detalle el defensor, cómo es nombrado, sus características, su duración, o lo vamos a ver como por pasado. Mira, ¿a qué te refieres con cómo es nombrado? Porque finalmente el procedimiento de nombramiento del defensor no es muy elaborado, ¿ya? O sea, finalmente, por ejemplo, cuando tenemos un defensor penal público, es designado y se le informa al tribunal que él va a ser el defensor, no es como que se presenta un escrito propiamente tal, como en el sistema civil, ¿ya? Ahí hay que hacer quizás un cambio de switch en verdad el proceso penal es en verdad muy distinto al proceso civil, ¿ya? Las reglas funcionan distinto, pero es básicamente, no es muy difícil, es simplemente se entrevista al defensor penal público, se designa y ya por el solo Ministerio de la Ley se entiende que es su abogado, ¿ya? Y la ¿Y el duración... sistema de licitaciones, eso el tema de las tampoco licitaciones, no, eso no lo vamos a ver en mayor detalle porque, digamos, al menos en mi visión personal, el proceso penal, o sea, el derecho procesal penal es mucho para solo ser visto en un ramo, ¿ya? Entonces creo que es más importante concentrarse en otros temas más que en el procedimiento de nombramiento del concurso público propiamente tal de la defensoría o del sistema de licitaciones, ¿ya? Si uno lo piensa, todavía ni siquiera estamos recién en los sujetos procesales y nos faltan todos los procedimientos, digamos, que son varios, y nos falta también los recursos, porque las reglas de los recursos también funcionan distintas en el proceso penal, ¿ya? Para que se hagan una idea, o como ya deben saber, el recurso de apelación casi ni se ocupa en el proceso penal. Entonces hay que concentrarse en esas cosas. Ya, no sé si muchas había gracias. Dime, ¿había otra duda o no? ¿Era solo eso? No, era solo eso. Ya. Gracias. De nada. ¿Qué decir? No, si había otra duda, que era ¿cuánto dura en el cargo? Dura en el cargo hasta, como dije, hasta la ejecución de la sentencia, ¿ya? Que la ejecución de la sentencia no es solo el momento de la dictación, ¿ya? Es hasta que efectivamente, digamos, si en caso de que sea condenado a una pena, hasta que la pena se empieza a ejecutar, ¿ya? Cuando hay un procedimiento como una parte postjudicial que el abogado defensor tiene que seguir actuando, ¿ya? En teoría el abogado defensor debería seguir desde la primera actuación todo el procedimiento, pero como vimos puede darse la situación de renuncia o de abandono, ¿ya? Que serían, digamos, en principio situaciones excepcionales a la defensa y que tienen que ser subsanadas con otro defensor, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ya, creo que no hay ninguna otra duda, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Bueno, primero decirles en general, que no sé si lo han comentado mucho, pero desearles mucho ánimo igual durante esta cuarentena. Sé que las situaciones son complicadas, cada uno tiene que, digamos, vivir su propia realidad. No sé si alguno de ustedes habrá entrado en cuarentena, pero mucho ánimo y que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes. Yo igual, como han visto, siempre estoy en las clases, solo que era la primera vez que me tocaba estar frente a la pantalla. Así que eso, chicos, que estén súper bien y nos vemos. Chao. 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 Chao, chao. Gracias. De nada.
Chao.